En el capítulo 12 de Éxodo, dice en el versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces la sangre debía ser puesta en dos lugares específicos de la casa. ¿Cuáles eran? Postes. ¿Cuál es el dintel? El marco en la parte de arriba. Y en los postes. Y yo decía, bueno, está bien, vamos a poner la sangre en los postes y en el dintel. Pero espiritualmente, ¿qué? Espiritualmente, ¿qué representa eso para nosotros? El Señor me hablaba de dos cosas. Me hablaba primero, corazón y fundamento. Dígalo conmigo, corazón y fundamento. Y me llevaba a Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A dónde está el Señor? A la puerta. Si alguien, ¿cómo es que dice? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él. Entonces el primer aspecto que hay que considerar es el corazón, porque el corazón es la puerta. Amén. El corazón es la puerta por donde Cristo quiere entrar a nuestra vida. Cuando Cristo está en el corazón, entonces automáticamente los postes, ¿qué hacen los postes? Sostienen. Cuando no hay postes con sangre de Cristo, no tengo convicciones. No tengo firmeza. Puedo tener una casa muy linda, muy artesonada, pero sin fundamento. Y si mis fundamentos espirituales no están en la sangre de Cristo o no están untados con la sangre del Cordero, entonces vana es mi fe. Vano es aún mi servicio en la iglesia. Vano es aún mi predicar, mi hacer, si mi ser no está aprobado por Dios. Y si hay algo que el Señor anhela de la iglesia, es una iglesia que viva, que sea para Él primeramente, después de hacer para Él. Y aquí, ¿qué sucede? Le dice, tomen entonces de la sangre y aplíquelo en el dintel y en los postes. Porque esa sangre sería una señal visible. Esa sangre sería una señal visible. La vida del Cordero estaba en la sangre. Esto me lo revelaba el Señor. La vida del Cordero estaba en la sangre. ¿Dónde está la vida del creyente? Si la vida del Cordero estaba en la sangre, la vida del creyente está en la palabra. Así que la palabra debe estar en tu corazón y en los postes de tu vida. No la emoción. Es fácil identificar un creyente emocional. Es fácil identificar un creyente que no tiene raíces, que no tiene postes profundos en Dios. Entonces, ¿qué hace? Es llevado por el viento, es llevado por doctrinas, es llevado por motivaciones, por emociones. Entonces dice Deuteronomio 6:9, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Refiriéndose ¿a qué? A la palabra de Dios. ¿Refiriéndose a qué? A la palabra de Dios. Entonces, la vida suya y la mía está en guardar la palabra. ¿Usted quiere vida? ¿Usted quiere vida y yo quiero vida? ¿Cierto que sí? ¿Qué debemos hacer? Guarde la palabra. Mira lo que dice Proverbios 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley
y en tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz se te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Hermano, cuando el Señor habla así por la palabra, ¿qué le está diciendo al joven? ¿Qué le está diciendo a usted? ¿Qué me está diciendo a mí esta palabra? Me está diciendo que mi vida depende de guardar la palabra de Dios. Y por ende, mi muerte radica en desobedecer la palabra de Dios. Cuando yo tomo un texto como lo toma Proverbios 3 o como lo toma Deuteronomio 6:9, hablándome y exhortándome de que esa sangre tenía que ser visible. La sangre que está en tu corazón debe estar a la vista de todos. Al día siguiente de la muerte de los primogénitos, no había una orden dada para que quitaran la sangre de las puertas. Cuando los hebreos salieron de sus casas camino al desierto, no hubo una orden que dijese: antes de irse laven la sangre de las puertas ni de los postes. Y yo decía: Señor, los egipcios, al ver que se habían ido los hebreos y ellos venir a la tierra de Gosén, abandonada, desierta, porque todos se habían ido, ¿qué encontraron en las casas de los hebreos? La sangre del cordero, que había sido ¿qué? Y los egipcios decían: esta gente, ellos aún llorando a sus primogénitos, porque la sangre quedó como señal de que un cordero inocente, sustituto, murió para que los primogénitos de Israel no muriesen. Entonces, amados, esta sangre visible no podía pasar desapercibido. Un creyente lavado con la sangre de Cristo no puede pasar desapercibido. Tu vida y mi vida debe ser una señal visible de que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Cuando estás en tu casa, cuando estés en tus obligaciones laborales, cuando estés en la intimidad de tu casa, allí se debe evidenciar que eres un hombre, una mujer lavada con la sangre de Cristo. Es allá donde debemos mostrar que somos lavados con la sangre de Cristo. La sangre garantizaba ser librados de la muerte. La sangre simbolizaba libertad de la esclavitud. La sangre cubría a todos los que estaban en la casa. ¿Cuántos están en tu casa? Hay sangre suficiente para todos. ¿Cuántos son tus parientes que no conocen a Cristo? Hay sangre de Cristo para ellos, para este tiempo. Aún se derrama la sangre de Cristo para ellos. Esa sangre de Cristo que trae justificación, propiciación, redención, limpieza, sanidad. Avancemos. Dice la palabra que el cordero debía ser asado al fuego. Versículo 8 del capítulo 12. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Aquí había una orden. Y dice que el cordero debía ser asado al fuego. Me impacta esto. El fuego como tal tiene, bueno, según Salmos 22, 14 y 15, el salmista, lo que podríamos llamar los salmos mesiánicos o los salmos referentes al Mesías, Salmo 22, 14 y 15 dice: mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Esto lo dice el salmista con referencia al sufrimiento de Cristo en el Calvario.
¿Y qué dice? Mi corazón se derritió como cera en medio de mis entrañas, por el fuego de la aflicción. Y dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Por el fuego de la prueba, por el fuego del dolor. Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y había una orden en el 12:9, dice, ninguna cosa de él comeréis cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis para mañana. Bueno, dejémoslo hasta el 9. Pero la orden es clara, tenía que ser consumido totalmente, completamente. Es decir, ninguna parte del cordero se podía salvar de pasar por el fuego. Entendiendo que la totalidad de la persona de Cristo pasó por el fuego. Que Cristo en su totalidad sufrió la aflicción. Que en Cristo en su totalidad, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, sufrió el escarnio, el dolor, sufrió la humillación, pagó el precio. Y el fuego, entonces, ¿qué representa para nosotros? Representa purificación. Refinaos como el oro, 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué representa el fuego para nosotros hoy? Limpieza, purificación. Ahora, ¿por qué no crudo ni hervido en agua? Porque se debía entender el sacrificio como un todo. Un sacrificio de un cordero sancochado. ¿Cómo queda el cordero cuando está hervido en agua? Sancochado, ¿cierto? Sancochado. Hoy la iglesia debe entender que no podemos admitir el sacrificio de un cordero sancochado. O un cordero asado en agua, o ahí hervido. Cuando nosotros, como iglesia, admitimos un cordero crudo o hervido tan solo en agua, cuando no entendemos el precio del Calvario. Al no entender el precio del Calvario, tenemos un Cristo crudo, un Cristo sin fuego. En este caso, tener un Cristo crudo sin fuego es un evangelio facilista, es un evangelio superficial, es un evangelio no apreciado, es un evangelio subestimado. Tener un Cristo sancochado para nosotros representa un evangelio sin sufrimiento. Y el verdadero evangelio lleva sufrimiento. El evangelio lleva consigo sufrimiento. Si usted está llevando una vida cristiana sin sufrimiento, usted no es cristiano. Parece que fuera cristiano, viste como cristiano, levanta las manos como cristiano, tiene una Biblia como un cristiano, pero ojo, no se deje engañar, no es cristiano. Porque cristiano que no sufre no es cristiano. Porque la esencia del evangelio, la semilla del evangelio, el origen del evangelio es el sufrimiento. Entonces, el evangelio facilista nos presenta a un cordero crudo, a un Cristo que no ha sido asado al fuego, a un Cristo que no se ha perfeccionado en mí. Y dice la palabra, para avanzar un poco más, dice que lo comeréis al cordero. Juan 6, 53, 54 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre
y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Comer la sangre del cordero les daría fuerza para salir de la esclavitud. Al creyente, la comunión con Cristo le da fuerza para ser libre del pecado. Hermano, ¿usted quiere ser libre del pecado? Si usted y yo todavía tenemos cositas que no hemos soltado, ¿qué nos da la fuerza para salir del pecado? Cristo. ¿Y quién es Cristo? La palabra. La palabra. Mire, muéstreme un joven que deje de orar y que deje de leer la palabra. Muéstreme un joven que vuelve a la esclavitud. Muéstreme un joven que lee la palabra y ora y busca de Dios. Ese joven se mantiene alejado de la esclavitud. Ahí está la clave, hermano. Así como ese cordero iba a fortalecer al pueblo, ¿por cuántos años caminó Israel en el desierto? Todos esos años. Pero ese cordero que comían ese día fue el punto de partida para que ellos tuvieran la fuerza suficiente para emprender un viaje muy largo en el propósito de Dios. Aquel que come a Cristo empieza un camino. Aquel que recibe a Cristo en su corazón empieza un camino muy largo. Un camino donde tiene que ser limpio, donde tiene que ser santificado, donde tiene que ser perfeccionado, donde tiene que aprender a amar al prójimo, donde tiene que aprender a perdonar, donde tiene que aprender a amar, donde tiene que aprender a deshacer muchas cosas de su vida para emprender otras. Y solamente la fuerza la encontrará en el Cordero, Cristo. Amén. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Amén. Pero tenía que comerlo ¿con qué? Con panes sin levadura. ¿Qué versículo vamos? Ninguna cosa se coma cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana, sino que lo que quedare lo quemaréis en el fuego. Lo comeréis con panes sin levadura. ¿En el 8 lo dice? Ok, en el 8 sí. Y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán, ¿no? Entonces lo comeréis con panes sin levadura, que son llamados también panes ácimos. ¿Panes qué? Ácimos con C y sin H, ácimo. Panes ácimos. Los panes ácimos tienen una relevancia más o menos como este, que es el de la Santa Cena. Este pan se prepara específicamente para este momento. El pan ácimo. Y este pan ácimo tiene 3 ingredientes, ¿cierto, pastora? Aceite de oliva, agua, harina y sal, 4. Sí, harina, porque sin harina pues sin modos. Pero se tomaba el pan, mire, para las que quieren hacer dieta, pan ácimo. Y este pan tiene una particularidad, no tiene ¿qué? Entonces, al no tener levadura, ¿qué pasa? No, el pan, no usted. Al no tener levadura, ¿qué pasa? ¿Sabe qué sucede? Mire, al no tener levadura, yo estoy consciente de que lo que estoy viendo es lo que esto es. Lo que yo estoy viendo es lo que él es. No es como cuando usted compra el pan allá y ese pan así grande. Y usted dice, véndame ese de allá. Y el panadero le dice, ¿cuál? Se le dice el de la esquina. Y le bajan ese megapan. Y usted llega a la casa, uy, compre un pan más barato. Traiga el cuchillo y lo corta y es que puro hueco. Puro hueco. Y entonces, ¿qué pasó? Le echaron demasiada levadura. La levadura se le da crecimiento y le da brillo. Aunque yo trabajé en una panadería y a mí me ponían a embolar zapatos, embolar pan. Y la embolada del pan era con una tela y con un huevo, ¿no? Ese huevo estaba podrido, ese huevo. Porque el panadero decía que entre más podrido esté el huevo, más rico queda el pan. La yema. Ese color cafecito, brillante, eso es yema.
Entonces a veces quedaba yema de 100 panes. Quedó esto, déjelo ahí para mañana. Quedaba esa yema ahí. Al otro día ahí había que embolar más pan. Le echábamos 3 yemas encima y revolvíamos ahí. Y embole pan. Quedaba brillante y gigante, pero su interior tenía ¿qué? El pan sin levadura entonces tiene una representación. Pureza de Jesucristo como Cordero. El pan sin levadura representa el cuerpo sin pecado de Cristo, quebrantado y sacrificado en la cruz. Representa el ejercicio de santificación de cada creyente. Levadura viene del hebreo shomes, que significa amargo y agrio. ¿Qué significa levadura? Me llevaba el Señor a este texto. La levadura no era aceptada por Dios en ninguna ofrenda. Levítico 2:11 dice: ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda a Jehová. Gálatas 5:9 dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Por eso dice Efesios 4:21: quítese de vosotros toda amargura, es decir, toda levadura. Quítese de nosotros ¿qué? Toda amargura, toda levadura. Quítese de nosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería y la maledicencia. Lo que no vemos del texto es que una cosa me lleva a la otra. Es decir, si yo estoy amargado, entonces voy a estar enojado. Y si yo estoy enojado, fácilmente me llaman a ira. Y si soy llamado a ira, con facilidad voy a levantar la voz para gritar. Y si estoy gritando, con facilidad voy a maldecir. Así que ¿dónde empezó todo? Con un poquitico de amargura que leudó toda la masa. Entonces, Señor, yo no quiero gritar a nadie. No ataque la gritería, ataque la amargura, que es la raíz que lo está llevando a la gritería. Es que yo me airo de nada, es que cualquier cosa me dicen y yo me enojo, porque hay levadura en nosotros. Entonces la levadura nos ¿qué? Está muy lleno de levadura, pues. Está malentonado. Está soplado. Claro, ¿porque qué? Porque está crecido. Porque tiene levadura. Y entonces por eso nos dice: quítese de vosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería y la maledicencia. Hebreos 12:15 dice: mirad más bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello sean contaminados. Una vida leudada es una vida inflada por el pecado. Es bonito por fuera, pero hueco por dentro. Apariencias, orgullo, altivez, no sinceridad. Cuando Jesús vino a la tierra, Él se vino a presentar sin levadura. Es decir, Jesús se vino a presentar a la tierra tal como Él era. Es decir, como el Hijo de Dios, como el Señor, como el sanador, el restaurador, el que extendió su mano al leproso, el que sanó al cojo, el que liberó al endemoniado. Y Él no presentó levadura en sí mismo. Entonces representa ese pan sin levadura que ellos debían entender, que el cordero que fue quemado al fuego también fue un cordero puro. Y el acompañamiento del pan sin levadura reafirmaba la pureza de ese cordero, como lo fue Cristo en la cruz. Pero tenían que comerlo con hierbas amargas. Con hierbas amargas lo comeréis, dice el texto de Éxodo 12. Explícitamente representan los tiempos difíciles y amargos
que vivió el pueblo en la opresión egipcia. Representa nuestra vida de opresión en la esclavitud del pecado. Las hierbas amargas representa el sufrimiento amargo de Jesús en su arresto, y en su sacrificio en el Gólgota. Hierbas amargas. Casualmente yo tenía que presentar esta obra en el ISUM y había una hierba amarga que le pusimos bueno, ese día en el mes de febrero tuvimos que presentar en la Pascua. Entonces conseguimos pan sin levadura y había un nombre de una matica que se usa hoy que es como amarga para la rúgula. El caso fue que conseguimos de esas hierbas y cuando lo comimos, y eso que eso no era nada amargo de verdad, pero entonces sentíamos como, oiga, sí, venga. O sea, no es que venga, ¿qué aderezo necesita para comer el cordero? Le tengo salsa agridulce, no, tenían que comerlo directamente con hierbas, ¿qué? Amargas, porque eso tenía una representación muy clara para ellos, diciéndoles, mire, estas hierbas amargas representan tres cosas. Primero, 430 años de amargura de ustedes en la esclavitud. Segundo, estas hierbas amargas representan a Cristo en la cruz del Calvario, pagando la amargura de nuestro pecado. Y tercero, representa para nosotros nuestra vida de esclavitud antes de conocer a Cristo, los años amargos de no conocer a Dios y de vivir en la oscuridad espiritual. ¿Cómo debían comerlo? Entonces, ¿cómo lo comeréis? Vamos al texto. Ayúdeme, por favor. Asado, pero lo comeréis ceñidos vuestros lomos, calzados los pies y el bordón en la mano. Tres cosas. ¿Cómo debían comerlo? Ceñidos los lomos, es decir, con el cinturón puesto o el poncho, ¿cierto? Calzados los pies y el bordón en la mano. ¿Sí dice así el texto? Esto tiene que ver con la actitud de comer el cordero. ¿Con la qué? Actitud. ¿Cuál era la actitud de comerlo? ¿Cómo era la actitud? Debían hacerlo apresuradamente, como dice el texto. Pero voy a algo. Les dice, no basta con que ustedes coman lo que van a comer. Hay que ponerle actitud a lo que ustedes van a comer. No basta con comer lo que hay aquí, sino está la actitud en nosotros. No es decir, ay, hoy voy a comer la cena, mire tan rico. Les dice a ellos, la actitud de quien comía los llevaba a entender una nueva realidad. Cómanlo apresuradamente, del hebreo hipasón, que significa aprisa, azorado. ¿Quiénes han comido azorados? Yo he comido azorado. Yo me le comía a mi mamá la leche en polvo de mi hermana menor. Cosa tan rica, ole. El tarro de leche clean. Hermano, cogíamos con la cacha de un cepillo de mi mamá del pelo. Imagínense, porque mi mamá la guardaba en la pieza por allá, en un closet, porque sabía que nosotros éramos repirañas. Y nosotros cogíamos, traiga algo, con un espejo le metíamos. Pero ¿cómo la comíamos? Porque la demora era escuchar la puerta y... Sin embargo, dejábamos todo tal cual, ¿no? Pero eso vea que mi mamá no se da cuenta. Juguetera fija. La comíamos azorados. Porque estábamos, ¿qué? Era el tiempo, tocaba
Ahora, eso es lo que le dice a ellos: cómanlo así, azorados, porque el ángel de la muerte puede venir en cualquier momento. Cómanla preparados para salir. Es decir, no participen del cordero en una actitud cómoda, porque era tiempo de emprender un largo viaje. Otro ejemplo puede ser cuando usted tiene un vuelo y tiene que registrarse y usted quiere comer algo antes de embarcarse al avión. De pronto le ha pasado. Usted no ha hecho check-in todavía, pero usted dice: no, yo me quiero tomar un café. Y empiezan a hacer el llamado y usted está con el café y el pan ahí. Y dice: no, ya tengo que irme ya. Entonces, uno como que sabe que dice uno: ni me disfruté ese café por el afán. Lo mismo tenía que pasar con ellos. No podían casi ni disfrutar de la comida por el ejercicio de la Pascua, por el apresurado que tenían que tomarlo. Entonces, Cristo en el Calvario nos abrió camino para un viaje eterno. ¿Cuánto lo creen? Por eso dice el Señor en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino que ciñamos los lomos del entendimiento. Nuevo propósito, calzados los pies con el apresto del evangelio, nuevo camino. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, nueva fuerza. 3 cosas: lomos ceñidos, nuevo propósito. Diga conmigo: lomos ceñidos, nuevo propósito. Pies calzados, nuevo camino. Cayado en mano, nueva fuerza. 3 cosas te da el Señor. O recibimos a través de Cristo con este cumplimiento. Entendamos algo: ellos comían el pan y comían el cordero con rapidez, pero ellos debían entender algo mientras lo comían, y es que la tierra donde ellos estaban ya no era tierra de ellos. De ahora en adelante iban a ser peregrinos. De ahora en adelante iban a ser errantes. De ahora en adelante iban a emprender un camino en el que serían errantes por mucho tiempo. Usted y yo somos peregrinos y errantes sobre la tierra. Usted y yo no pertenecemos a este mundo. Estamos de paso sobre la tierra. Usted y yo debemos entender que nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por eso cantamos con mucho gozo este coro que dice: hay una patria que Cristo nos tiene y quiere dárnosla por heredad, pero sin fe no podemos tenerla, pero sin fe no podemos llegar. Allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos con gozo al eterno. ¿Cuánto lo creen? Hermano, su estancia en la tierra y mi estancia en la tierra es temporal. No se acomode. No se acomode. Porque tenemos un tiempo corto en la tierra. Por eso cuando el Señor se sentó con sus discípulos a la mesa ese jueves de Semana Santa y tomó el pan y le dijo a sus discípulos: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Todas las veces que lo hagáis, hacedlo en memoria de mí. Porque de cierto os digo que no comeré de este pan, ni beberé de esta copa, hasta el día que lo haga con vosotros en el reino de mi Padre. La pregunta es: ¿cuántos años venían los apóstoles celebrando la Pascua y comiendo el pan sin levadura y comiendo el cordero, las hierbas amargas y comiendo el pan ácimo,
¿Cuántos años? ¿20? ¿30 algunos de ellos? ¿25 algunos? El más joven creo que era Juan, que llevaba como unos 17, 18 años. Pero no habían entendido hasta que el Señor les dice que ese pan ácimo representaba ¿qué? Su cuerpo. Y que esa sangre, esa copa representaba su sangre. Y hoy vamos a prepararnos para tomar la cena, mis amados. Hoy vamos a preparar el corazón para participar de estos elementos. El pan sin levadura y el jugo de la vid. Y vamos a decirle: Señor, hoy no tomamos una Pascua porque el Cordero fuiste tú. Hoy no tomamos una Pascua como el antiguo pacto porque ya el Cordero fue entregado en la cruz. Cuando usted y yo participamos de esta mesa, debemos hacer algo. Y eso que debemos hacer es identificarnos con el sacrificio. ¿Qué debemos hacer? Identificarnos con el sacrificio. Debemos también ser conscientes del precio que se pagó. Debemos entender que la obra de Cristo sigue perfecta para nosotros hoy. Que la obra de Cristo fue suficiente para el mundo. Y que su sangre preciosa vertida en la cruz aún sigue limpiando vidas, sacándolas de la esclavitud del pecado y poniéndolas en línea de vida eterna.